¿Qué te parece si empezamos abriendo el melón de lo que es la IA y lo que no es? Pues es el melón más interesante de todos, Vale. porque precisamente, para que te hagas una idea, la gente que ha inventado la inteligencia artificial, los expertos que han inventado la inteligencia artificial, no se ponen de acuerdo en lo que es y lo que no es. Ah, qué bueno. Con lo cual es muy difícil que nosotros nos podamos poner a definir lo que es y lo que no es. Lo que es muy importante entender de la inteligencia artificial para la mayoría de gente, que no son científicos de ciencia de datos y se dedica a esto, es entender que por qué funciona la inteligencia artificial o por qué hace lo que hace es absolutamente irrelevante. Lo importante es cómo te afecta y cómo le sacas partido. Y tenemos que centrarnos ahí. Porque, como digo, la inteligencia artificial se pone muy compleja. Podemos hablar pues, de tokens y de redes neuronales y de cosas muy técnicas que no aportan absolutamente nada a la mayoría de la gente normal. Lo que aporta es saber qué hostia me va a pegar esto y cómo me preparo o cómo me adapto para poder sacarle partido y salir lo mejor parado posible de la situación. Porque, como te has dicho, no es fácil. Estamos ante una dicotomía enorme en que la inteligencia artificial está haciendo cosas absolutamente brutales, increíbles, ciencia, medicina, luego te cuento algunos ejemplos, y por otro lado nos trae ciertos retos sociales que, como no los gestionemos bien, pueden acabar siendo absolutamente catastróficos. Vale, pero entonces, para intentar entenderlo yo, que te estoy escuchando y que de paso ya lo entienda la gente que nos ve, ¿no? Yo siempre me imaginé que es algo un poco etéreo esto de la inteligencia artificial. ¿Dónde vive? ¿Dónde reside? ¿Qué es? ¿Sabes? ¿Qué forma le pongo? ¿Qué envoltorio? Mira, ¿qué sería? ¿Son un grupo de ordenadores pensantes? La forma más simple de entenderlo es que hemos creado ordenadores que son capaces de hacer cosas que creíamos de humanos. Intrínsecamente los humanos hemos dominado el mundo principalmente porque somos un poquito más listos que el resto de animales, ¿no? Un poquito más inteligentes. Si tú pones ahora aquí un gorila, nos despedaza a ti y a mí en 30 segundos, no tenemos ninguna posibilidad. Está mejor adaptado al medio, es más fuerte. Pero en cambio, el gorila ahora mismo está en un zoo, tú y yo estamos grabando un podcast con micrófonos, con tal, luces, etcétera, y el gorila no entiende ni se plantea, que es más importante aún, por qué está en un zoo. No llega a tener ese nivel suficiente de inteligencia como para plantearse esos problemas, ¿no? Entonces, esa pequeña diferencia, que es muy poca, que tenemos entre nosotros y un gorila, nos ha permitido dominar el mundo. No lo hemos dominado por estar mejor adaptados, lo hemos dominado por ser más inteligentes. Con lo cual, claramente, la inteligencia es un valor competitivo enorme. Y convertir la tecnología en nuestra extensión. Correcto, pero al final mira, no esto es creo más... que se llamaba el estructuralismo empírico. Por aquellos tiempos de universidad lo estudié. Pero al final no es más que utilizar la inteligencia para subsanar nuestras carencias. ¿Sí? Entonces, la inteligencia es un valor competitivo enorme. Y ahora estamos en un nuevo mundo en que tú abres el grifo y sale inteligencia. Con lo cual, esa ventaja competitiva se elimina. Vale. Todo que haya ventaja competitiva que podrían tener las empresas más inteligentes que otras, las personas más inteligentes que otras, es como que se normaliza, ¿no? Y de repente, la nueva mediocridad es la excelencia. Vale. ChatGPT, para que te hagas una idea, lo presentaron en 2023 al examen de selectividad de Estados Unidos. Puntuó mejor que el 90% de los americanos que se habían presentado a la prueba, y en la comprensión lectora y la escritura, que es comunicarse, está en el top 7% de la humanidad. Esto hace 2 años. Vale. ¿Eso implica que va a haber una merma en nuestra inteligencia humana? No necesariamente, porque al final nosotros no nos hemos vuelto más tontos por no saber utilizar un mapa, ya que tenemos GPS. Esto lo he hablado con muchos neurólogos muchas veces. Yo creo que lo importante depende de con qué rellenes el hueco que te queda libre, ¿no? Entonces, si lo vas a rellenar viendo el Sálvame, pues probablemente te vuelvas más tonto, pero si lo vas a rellenar con cosas de valor, pues más humanismo, con más cosas, pues probablemente no. Pero volviendo a la parte de qué es la inteligencia artificial. Ordenadores que hacen cosas que creíamos que eran de humanos. ¿Y cómo lo hacen? Con algo muy análogo a lo que es nuestro cerebro, con redes neuronales. Simplemente lo que no entendemos es cómo lo hacen del todo. A día de hoy los científicos que lo han inventado saben que tú le das un input a una red neuronal digital, a una inteligencia artificial, y consigues una salida, un output, ¿no? ¿Cuál es la capital de Francia? Y ChatGPT te responde París. Pues sabemos que eso, en la mayoría de los casos, es correcto además. Pero a veces se lo inventa, a veces alucinan, que le llaman los científicos, ¿no? Lo que no tenemos tan claro es lo que pasa en el proceso interno. Y a mí me gusta mucho cómo lo dice, por ejemplo, Darío Amodei. Darío Amodei es el CEO de Anthropic, uno de los mayores laboratorios de inteligencia artificial, que para que la gente lo entienda es el laboratorio en el que Amazon ha invertido $8.000 millones. Él se salió de OpenAI, ¿no? Él salió de OpenAI hace ya unos años, era uno de los directores científicos por peleas con Sam Altman. Y el Juego de Tronos de esto es increíble. Pero básicamente Darío define la inteligencia artificial como una planta.
en la que tú decides el suelo que le pones, cuánto sol le va a dar y cuánta agua le das, pero luego la planta crece como le sale de los cojones. Entonces, en la inteligencia artificial tenemos eso. También lo ha dicho, por ejemplo, el premio Nobel de Física, Geoffrey Hinton, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, que por cierto es matemático, no físico, pero ha ganado un premio Nobel de Física. Él dijo que nosotros decimos los algoritmos iniciales, pero esto se pone tan complejo que no acabamos de entender cómo funciona, en el sentido que es como tú pones las reglas del juego, pero luego esto juega la partida que le da la gana, ¿no? Entonces tenemos ordenadores que hacen algo que no acabamos de entender bien cómo lo hace y eso tiene ciertos problemas, es una caja negra que tiene resultados muy parecidos a lo que nosotros hacemos utilizando la inteligencia. O sea, sería como un bebé que en sus primeros años absorbe, todos son inputs, ¿no? Base de datos, por así decirlo, voy aprendiendo, pero llega un momento de su edad donde empieza a razonar, donde empieza a construir. Sería Lo de que razona o no razona es uno de los grandes debates. Ajá. Es uno de los grandes debates entre los grandes científicos. Para que te hagas una idea, por ejemplo, Geoffrey Hinton, Joshua Bengio son 2 de los 3 ganadores del premio Turing de informática, creo que fue en 2018 2019, que sería como el Nobel de informática, ¿vale? Son de los padres de la inteligencia artificial. Ellos dos consideran que la inteligencia artificial a día de hoy razona o hace algo muy parecido, porque ahí tenemos un problema semántico de definiciones. A día de hoy. A día de hoy. Esta es la cosa. Y por otro lado, tenemos a Yann LeCun, que es vicepresidente de Meta de inteligencia artificial, y el tercero que ganó ese mismo premio juntos, de hecho Hinton era profesor de este, pero Yann LeCun opina que esto es más tonto que un gato casero. Entonces, al final, estamos en un punto en que las mayores mentes, las más brillantes del mundo, no se ponen de acuerdo en lo que es y lo que no es. Con lo cual, es difícil decidir quién tiene la razón. Ya. Ahora, lo que yo he aprendido en estos casi 3 años dedicándome al 100% a esto, es que lo que tiene muy mal envejecimiento es decir, la IA no hará. Ya, claro. Hasta ahora, a día de hoy, yo creo que la IA está haciendo cosas que nadie sobre la faz de la Tierra creía hace 3 años que iba a ser capaz de hacer. Volviendo un poco al inicio de lo que decías de la IA para cerrar ese bloque, ¿no? Si la IA no tiene capacidad de razonar, pero sí tiene capacidad para construir muy bien, porque al final conocemos muchos IDAs que son modelos de lenguaje, ¿cómo sabes realmente que no está ya empezando a razonar a día de hoy, no? Ese es el tema, es que no lo sabemos. O sea, no es que no lo tenga, es que no podemos demostrar si lo tiene o no lo tiene. Esto, Eliezer Yudkowsky, que es un científico muy interesante sobre el alineamiento de la inteligencia artificial, que es un concepto muy chulo. Hay gente que estudia que la inteligencia artificial, si tiene objetivos propios, estén alineados con los de la humanidad. Es decir, que no vaya por su cuenta, ¿no? Pues este hombre, que fue precisamente con quien yo me introducí en el mundo de la IA, que a veces suena un poco terraplanista, es bastante dramático este tío, escribió un artículo muy famoso en Time, que se hizo muy viral en 2023, que se llamaba "O paramos esto, morimos todos". Pues bien, este hombre dice que estos son matrices inescrutables de datos. Eso quiere decir que yo puedo coger esa pregunta de cuál es la capital de París, intentar coger ese proceso que ha hecho ese ordenador, esa gran máquina, e intentar interpretarlo, y me llevaría a un grupo de científicos 3 décadas. Por una cosa tan estúpida como eso, ¿no? Con lo cual, básicamente no podemos llegar a penetrar en esa caja negra, hoy por hoy, para entender si razona o no razona. Y dice Geoffrey Hinton, el Nobel de Física, dice, llámale como quieras, pero si algo hace algo muy parecido a lo que yo hago cuando razono, a mí yo le llamaría razonamiento. Ahora tenemos la pelea semántica de que hay gente que defiende que esa no es la palabra adecuada. Pues vale, llámale como te dé la gana. Pero al fin y al cabo el tema importante es que el resultado final es muy parecido al que yo obtengo tras razonar.